Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del glaucoma, que es un término que hace referencia a una neuropatía óptica anterior progresiva, con cambios distintivos en la cabeza del nervio óptico y sus correspondientes patrones de pérdida visual, donde el aumento de la presión intraocular se considera que es el principal factor de desarrollo y progresión del daño. Se estima que entre un 2 a un 3% de la población mundial lo padece. Es la segunda causa de ceguera evitable en el mundo y la primera causa de ceguera irreversible. Se estima que entre un 50% de los que lo padecen no lo saben. Se clasifica en base a la forma anatómica del ángulo iliocorneal en ángulo abierto, los que son un ángulo mayor a 20 grados, y ángulo estrecho o cerrado menor a 20 grados. Y también se pueden clasificar según la etiología en primarias o secundarias. Como podemos ver, el glaucoma tiene diversas etiologías, que gracias a diversos estudios podemos diagnosticar, clasificar y controlar. Entre ellos hablaremos del fondo de ojo, la tonometría, la paquimetría, esteresis corneal, la gonioscopía, el OCT y la perimetría computarizada. La evaluación del fondo de ojo se realiza tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Es crucial realizar un examen detallado, presentando especial atención al nervio óptico. El diámetro de la cabeza del nervio óptico es aproximadamente 1.5 a 1.7 milímetros cuadrados, según la planimetría, pero esto puede variar ampliamente según el grupo étnico. En la forma en que entran los nervios, las fibras nerviosas arcuatas que entran en el poro superior e inferior son las más susceptibles al daño glaucomatoso. En estudios con microscopía electrónica sobre la lámina crebosa se observa menor densidad de tejido conectivo y material de la matriz extracelular en esos polos. Por eso se cree que es la razón de la susceptibilidad en esa zona. El examen del nervio óptico se debe realizar preferiblemente con una lámpara de hendidura y una lupa de polo posterior. De esta forma se puede observar con buena iluminación, buena magnificación y visión estereóptica. Además, con este sistema podemos medir aproximadamente el diámetro del nervio óptico. Al disminuir el tamaño de la luz para hacer el tamaño del disco de forma vertical, el diámetro puede ser calculado con ajuste en base a la magnificación y al tipo de lente. La cabeza del nervio óptico es generalmente ovalada y contiene una excavación central, también llamada copa. El tejido entre la copa y el borde del disco se llama anillo neuroretinal. El objetivo principal del nervio óptico es encontrar las características propias del glaucoma en el anillo neuroretinal. También debemos observar la relación copa-disco o también llamada excavación-disco, donde la regla para la que se usa es la de Armali de 0.1 a 1. Esta regla divide de forma imaginaria el diámetro de la papila en 10 partes, siendo el numerador la medida de la excavación de la papila. Una excavación papila mayor a 0.6 se toma como sugestiva de glaucoma. La importancia del diámetro del disco depende de la relación copa-disco. Personas que tienen un disco pequeño tendrán una copa pequeña, mientras que si tienen un disco amplio tendrán una copa amplia. Entre los signos de glaucoma que podemos encontrar en el fondo de ojo se encuentra afinamiento difuso del anillo neuroretinal. Un engranamiento generalizado de la copa puede ser un signo temprano de daño glaucomatoso. Sin embargo, una pérdida difusa puede no ser apreciada sin un examen previo comparativo. Comparar un ojo con otro puede ser de ayuda, ya que una asimetría de más de 0,2 es inusual. Otro hallazgo puede ser el afinamiento del anillo neuroretinal localizado. Suele ocurrir primero en los polos inferior y superior, siendo el diámetro vertical el que se suele prestar atención. Se toma la regla de daño ISNT, presentando muescas o afinamientos. Otro signo que podemos encontrar son las hemorragias del disco. Estas son hemorragias que suelen encontrarse lineales o cerca de la superficie del disco. Suelen encontrarse en glaucomas de baja presión. Las hemorragias suelen ser visibles durante semanas o meses. Suelen aparecer en inferotemporal o superotemporal y se asocian al desarrollo de defectos localizados en las capas de fibras nerviosas. Afinamiento de las fibras nerviosas. Se observa mejor con una luz aneritra o red free. Es más compleja de ver. Los cúmulos de fibras nerviosas se observan más claros, siendo más notable superior e inferior. En los ojos con glaucoma progresivo suele irse perdiendo el brillo en la zona afectada. Es más complicado de diagnosticar en glaucomas con compromiso difuso, que suele ser el más común. Atrofia peripapilar. Se observa en el 80% de la población. Es normal en el lado temporal y puede asociarse con daño vascular. Mientras mayor atrofia peripapilar, mayor afinamiento del anillo neuroretinal. La atrofia peripapilar se puede dividir en dos zonas.
una periférica llamada alfa y una central llamada beta. La atrofia peripapilar alfa se caracteriza por una hipo o hiperpigmentación del epitelio pigmentario de la retina cerca del disco. Está presente en la mayoría de los ojos, tanto en los que no tienen glaucoma como en los glaucomatosos. La atrofia peripapilar beta es más común y extensa en ojos con glaucoma. Es el resultado de la atrofia del epitelio pigmentario retinal y la coriocapilar, que lleva a un aumento de la visualización de los vasos coroideos y la esclera. En el área de atrofia se correlaciona espacialmente con el área de afinamiento del anillo. Por esta razón se debe buscar daño glaucomatoso adyacente. Como ya hemos visto, no se puede detectar un daño glaucomatoso en un solo control, ya que puede depender de muchas variables. Entonces se sugiere varios controles para evaluar los cambios, mayormente los difusos. En este contexto, aunque una descripción completa en la historia clínica del fondo de ojo o hasta un dibujo se ha demostrado de ayuda, la mejor forma para una evaluación completa es una fotografía del nervio óptico. El control de la presión intraocular es de gran importancia en el diagnóstico, clasificación y seguimiento. Pero primero expliquemos cómo se produce y qué relación tiene con el glaucoma. El humor acuoso se produce en los procesos ciliares de la cámara posterior y fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior, desde donde se dirige al seno camerular, para ser drenado. Se cree que se produce en las células epiteliales no pigmentarias, desde donde pasa por secreción activa, ultrafiltración y difusión simple hacia la cámara posterior. El humor acuoso, al atravesar la barrera hematoacuosa, pierde casi toda su proteína. El drenaje de humor acuoso ocurre principalmente en la malla trabecular, donde pasa a través del canal de Schlenk hacia las venas acuosas o los vasos del plexo intraescleral. Esta vía drena aproximadamente el 75% del humor acuoso. Tiene la capacidad de aumentar su filtrado en base a la presión intraocular. En menor medida se drena también por la vía uveoescleral. Aunque hay varios mecanismos, el predominante es el paso de humor acuoso desde la cámara anterior hacia el espacio intersticial entre los músculos ciliares y luego hacia el espacio supraciliar y supracoroidal. La presión está determinada por la tasa de formación, el drenaje por vía uveoescleral, facilidad del drenaje por vía trabecular y presión venosa epiescleral. La PIO tiene lo que se considera un rango normal entre 10 a 21 milímetros de mercurio, aunque valores fuera de este rango no significan glaucoma o desarrollo del glaucoma. Se considera que la PIO es un factor de riesgo continuo, mientras más elevado, más grande es el riesgo. Aunque hay otros factores de riesgo que afectan a la susceptibilidad del desarrollo del glaucoma, por los momentos, todos los tratamientos han sido designados para reducir la PIO. La PIO puede variar en el día, por diferentes causas. En esta lista se muestran algunos factores que pueden alterar la PIO. También puede variar según el momento del día, ya que tiene una variación circadiana. El momento del día cuando puede aumentar varía de persona en persona, pero suele ser a las horas tempranas de la mañana durante el sueño. Teniendo en cuenta esto, se han creado curvas o tomas de presión seguidas para saber cuál sería la presión más alta que puede tener un paciente. Entre ellas encontramos la curva diaria de la presión ocular de Sampoliesi o la variante de Borrone, la prueba de hipopamina y el test de sobrecarga hídrica. Los primeros dos se hacen tomando la presión en diferentes horas del día, desde muy temprano hasta la noche. Sampoliesi proponía ir a la casa del paciente para la primera toma. Barrone proponía que el paciente acudiera al consultorio y se acostara en un lugar oscuro por una hora, y ahí tomar la primera toma. En el test de hipopamina se toma la presión, se coloca una gota del colirio y se mide la presión nuevamente. Esta droga es un hipersecretor del humor acuoso, por lo tanto aumenta la PIO en sujetos con falla trabecular. Y un midriático, por lo tanto no debe ser usado en ángulos ocluibles que no hayan tenido un tratamiento preventivo. El test de sobrecarga hídrica determina también una falla trabecular. Se realiza una primera toma de PIO, luego se indica al paciente que tome entre 800 ml a 1000 ml de agua en 5 minutos. Se vuelve a tomar la presión, 15, 30 y 45 minutos luego. Si la PIO es superior a 6 milímetros de mercurio, que la medición basal, la prueba se considera positiva y se considera el pico la toma de PIO más alta. Estas pruebas se realizan normalmente cuando se observa un progreso en el campo visual o en el nervio óptico sin registro de presión elevada en los controles. La toma de presión se logra calcular con un instrumento llamado tonómetro.
Hay distintos tipos de tonómetro en el mercado y se pueden clasificar según la forma o el mecanismo por el cual toman la presión. Los tonómetros de indentación, el paciente debe estar acostado, luego de poner anestesia se coloca sobre el ojo el tensiómetro y se realiza la toma de la presión según lo que indique la aguja. Nota, se realizan 3 mediciones con diferentes tipos de pesas y luego esas mediciones se pasan a la escala, con la cual nos dará una PIO correcta. No es de uso habitual y está quedando, la verdad es que bastante en desuso. El tonómetro de aplanación, que es el Goldmann o el Perkins, son sus referentes y es el actual gol estándar dentro de la toma de tonometría. Se basa en el principio de Inverfic. Nota, la ley de Inverfic establece que la presión dentro de una esfera ideal es igual a la fuerza que se necesita para aplanar una superficie, dividida por el área de aplanamiento. Luego de aplicar anestesia y fluoresceína en el ojo del paciente, se acerca el biprisma hasta contactar con la córnea y se ilumina con una luz cobalto. Se calibra la presión hasta que los semicírculos se contacten por sus bordes internos. Tiene la contra de poder variar dependiendo del grosor de la córnea. El tonómetro es rebote. El iCard es el único al momento de hacer este video y tiene una punta descartable. No requiere gotas, es portable y fácil de realizar. Puede sobreestimar la PIO en comparación con lo que es el Goldmann. La tonometría por sensores, dentro de las cuales se encuentra la tonometría por contorno dinámico de Pascal y la lente de contacto Sensimet Triggerfish. El Pascal se apoya en la córnea y con sensores digitales toma la PIO transcorneal, independientemente de las características corneales del paciente. Por lo tanto, no tiene un problema, como lo tendría el Goldmann, acerca del grosor corneal. El Sensimet es un lente de contacto que puede monitorear la PIO por 24 horas. Para la medición de la PIO toma en cuenta la presión limbar, puede dar valores como la PIO conjuntival, volumen intraocular y propiedades biomecánicas. Las medidas normalmente suelen estar dadas en miliwatts y no en milímetros de mercurio. Los tonómetros de no contacto incluyen el neumotonómetro y el HORA. El neumotonómetro envía un puff de aire aplanando hacia la córnea y sensando la PIO. No requiere anestesia, aunque los valores son usualmente más altos que los del Goldmann. Ocular Response Analyzer, también llamado HORA, funciona de la misma forma que el neumotonómetro, con un puff de aire, pero registra y analiza propiedades biomecánicas de la córnea. Entre los resultados nos da el valor de histeresis corneal, que recientemente se ha demostrado ser otro factor de riesgo estudiable por progresión de glaucoma. Hablaremos de ello en un video más adelante. Ya sabiendo el riesgo de la PIO elevada, se crea entonces un concepto llamado PIO meta o PIO target. Esta es la presión ocular donde la progresión glaucomatosa será retrasada o detenida y que permite mantener una buena calidad visual durante el tiempo de expectativa de vida del paciente. Para proponer una PIO target o PIO meta se debe tomar en cuenta la PIO en el momento del diagnóstico, la velocidad de progresión del glaucoma, la expectativa de vida y la severidad del daño glaucomatoso. La PIO target tiene un rango dinámico, ya que se debe mantener en permanente evaluación y ajuste. La examinación de la lámpara de hendidura se debe realizar de forma rutinaria. Se pueden encontrar muchos hallazgos relacionados con el diagnóstico y que nos pueden ayudar al diagnóstico de la etiología. Al observar la conjuntiva se puede observar hiperemia, que puede estar relacionado con un cierre del ángulo agudo o una alergia a la medicación. Se puede observar una ampolla superior en el caso de la trabeculectomía anterior y se debe controlar si drena, si está inflamado o si tiene un Seidel positivo. En la esclera se puede observar escleritis, vasos centinelas que se pueden observar en pacientes con tumores o parches oscuros que pueden coincidir con melanocitis oculodérmica, que se puede relacionar con un mayor riesgo de desarrollar glaucoma. Un aumento de la córnea asociado con rupturas de membrana de Descemet, llamado estría de Hab, es encontrado frecuentemente en el glaucoma en la infancia. El edema epitelial microquístico se asocia con elevación severa de la PIO, particularmente cuando el aumento es agudo. Se puede observar un pigmento dorado, como una línea vertical, llamado el uso de Krukenberg, que se puede observar en el endotelio y se produce por un síndrome de dispersión pigmentaria. Precipitados retroqueráticos en uveitis, una córnea en bronce batido en el síndrome iridocorneal endotelial, entre otros. Se debe además notar cicatrices traumáticas, quirúrgicas y el grosor corneal. En la cámara anterior es de buena práctica controlar el ángulo corneal con la prueba de Van Herijk antes de dilatar la pupila. Se puede observar la forma del iris, ya que por ejemplo el iris bombé o el iris platado pueden resultar en una cámara anterior profundamente central, pero superficial o plano en la periferia, en contraste con el glaucoma maligno, que produce un mecanismo de empuje.
La presencia y el nivel de células inflamatorias o hemáticas debe ser determinados. Se debe tomar en cuenta la heterocromía, atrofia iridiana, ectropia uveal, discorias, nevus, nódulos, defectos de transluminación, la presencia o ausencia de iridotomía o anormalidades iridianas inducidas quirúrgicamente. Luego de estudiar la cámara anterior, pasamos a la siguiente examinación, la gonioscopía. Es un examen de extrema importancia para la clasificación y el diagnóstico del glaucoma. Dentro de las lentes que se pueden usar se encuentra la directa, como la COEP, o las indirectas, como la lente de Goldmann, que tiene un diámetro de 15 a 20 milímetros, o las lupas de indentación, como la Posner, la Zeiss o la Sussman, que tienen un diámetro de 8.4 a 9 milímetros respectivamente, y gracias a esto permiten indentar. Al realizar la gonioscopía es necesario reconocer las estructuras del ángulo de la cámara anterior, determinar la apertura del ángulo, la curvatura del iris, la inserción del iris y otros hallazgos patológicos. Para exponer estos hallazgos se puede usar el sistema de Schaffer o el sistema de Spaeth. El Schaffer divide en 5 grados, del 0 al 4, el ángulo de apertura, siendo un grado 4 un ángulo superior a 45 grados, grado 3 entre 20 y 45, grado 2 menor a 20, grado 1 menor a 10 y grado 0 está en un cierre angular, no está abierto. En la clasificación de Spaeth se describe la altura de la unión del iris, la configuración del iris periférico y en la apertura angular. En base a la unión del iris se clasifica en A, anterior al Schwalb, B, behind Schwalb line, C, scleral spool visible, D, deep, E, extremely deep o extremadamente profundo. Según la apertura del ángulo se divide también entre 40, 30, 20 y 10 grados. Según la configuración del iris se puede dividir también en B de bowing anteriorly, P de plateau, F de plano, de flat y C de cóncavo. En casos de ángulo ocluible o cerrado, también es importante distinguir entre sinequias anteriores y aposición del iris. En este caso, los lentes que permiten indentación nos permiten diferenciar estas entidades. Al indentar, si se abre, es una aposición del iris. Si no se logra la apertura, entonces estamos frente a sinequias anteriores, que a su vez debemos distinguir de los procesos iridianos que siguen la curvatura normal del ojo y son normales. En comparación, las sinequias son más sólidas, como un papel, están compuestos de estroma iridiano y eliminan el receso angular. Entre los hallazgos visibles a la gonioscopía podemos encontrar sangre en el canal de Schlemm, que puede asociarse con mucha presión al apoyar el lente de gonio, pero también puede pasar cuando hay hipotonía o aumento de la presión venosa epiescleral. Si se observan vasos que cruzan el espolón escleral para llegar a la red trabecular, son considerados vasos anormales, que suelen estar en el síndrome uveítico de Fuchs o en el glaucoma neovascular. Se puede encontrar la trabécula pigmentada a mayor edad, y en individuos con iris más pigmentados la pigmentación es cementada y más marcada en el ángulo inferior. La pigmentación elevada en la trabécula sugiere un síndrome de dispersión pigmentaria o un síndrome de pseudofoliación. En el caso del síndrome de dispersión pigmentaria es posible que los pigmentos no se liberen más y se limpie la trabécula inferior, quedando más pigmentada la zona superior. En el síndrome pseudofoliativo se observa una línea denominada línea de Sanpalesi, que se encuentra anterior al Schwalb y que suele presentarse en este sitio. Bueno chicos, hemos vuelto con algunos videos del ojo, queremos abarcar el mayor porcentaje del tema del glaucoma, así que este año nos estaremos dedicando un poco a este tema, así que espero que les sirva y nos veremos en un próximo video.